Hola a todos y bienvenidos a Saber Programas. Mi nombre es Ana y hoy vamos a ver cómo podemos crear tablas y gráficos en PowerPoint y todas las posibilidades de personalización que nos ofrecen. Tanto las tablas como las gráficas son dos elementos que podemos añadir desde el menú Insertar y aquí nos encontraremos con las tablas y con los gráficos. Vamos a ir a una nueva diapositiva para ver cómo funcionarán las tablas. Si desplegamos en el botón de tabla, vemos que podemos insertar una tabla personalizada con las filas y columnas que queramos de esta cuadrícula. Sin embargo, esta cuadrícula llegará a un máximo de 10 columnas y 8 filas, por lo que podremos insertar una tabla totalmente personalizada con el número de columnas y filas que queramos. Por ejemplo, yo voy a insertar una tabla de 3 columnas y 5 filas y automáticamente nos la añadirá en nuestra diapositiva. Al seleccionar la tabla se nos abrirán dos nuevos menús en la parte superior, el menú de diseño de tabla y el menú de disposición. Vamos a ver primero el diseño de la tabla. Como veis, las primeras opciones que nos encontramos son las opciones de estilo de tabla. Estas opciones nos permitirán añadir una fila de encabezado para diferenciar el encabezado de nuestra tabla. También por defecto nos aparecerán marcadas las filas con bandas, de tal forma que al desactivarla no tendremos ese contraste entre las filas. Y también podremos añadir una fila de totales. Si desactivamos estas opciones, podremos ver las opciones de la columna. Podremos añadir una primera columna, donde tendremos datos importantes. También tendremos la posibilidad de añadir una última columna y columnas con bandas. A la derecha de estas opciones tendremos los estilos de tabla. Si desplegamos aquí, podremos ver todos los estilos predefinidos que nos ofrece PowerPoint, que además mantendrán las opciones que hemos marcado a la izquierda. Para verlo mejor, vamos a marcar fila de encabezado y fila con bandas, como venía por defecto. Si desplegamos ahora, al mantener el cursor sobre alguna de estas opciones, nos hará una previsualización de cómo quedará y podríamos seleccionar cualquiera de ellas para aplicarlo a nuestra tabla. Sin embargo, estos estilos serán totalmente personalizables, por lo que podremos seleccionar nuestra tabla y tendremos la posibilidad de añadir un color de sombreado a toda la tabla. Podríamos dejarlo incluso sin relleno para que las casillas no tengan ningún color de relleno y también podremos personalizar los bordes. Podríamos quitar todos los bordes o incluso añadir todos los bordes. Y estos bordes se añadirán con el estilo de borde que tengamos seleccionado, el grosor y los colores del apartado de dibujar bordes. Sin embargo, esta personalización la estamos haciendo en toda la tabla, pero podremos hacerlo también, por ejemplo, seleccionando todas las casillas de una fila o todas las casillas de una columna y dándoles un color de sombreado, igual que antes, y también podremos personalizar los bordes. De la misma forma, podremos seleccionar una única casilla y podremos aplicar un color de sombreado. En este caso voy a seleccionar la tabla al completo y voy a ponerle un estilo sin cuadrícula para empezar a personalizar la tabla al completo. En este caso voy a hacer un cuadro comparativo en el que tendremos diferentes planes que ofrecerán características diferentes cada uno de ellos y con ello vamos a ver cómo podemos ir personalizando esta tabla. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la fuente de nuestros textos. Para ello tendremos que seleccionar la tabla e igual que haríamos siempre vamos al menú Inicio, donde podremos cambiar esta fuente. Voy a seleccionar una tipografía Open Sans y la voy a poner en cursiva. En este caso voy a seleccionar la fila superior para aplicarle un estilo de negrita. Una vez tengamos los textos podremos volver al diseño de la tabla. Desde aquí lo que haremos será añadir un color de encabezado. Para ello vamos al sombreado y podemos seleccionar el color que queramos. Sin embargo, para que esto quede bien, lo que podremos hacer es seleccionar un color específico que tengamos en la imagen de fondo. Para ello podemos utilizar el cuentagotas, que nos permitirá seleccionar este color. Además, voy a hacer que mi tabla no tenga ningún tipo de bordes, por lo que voy a quitar los bordes, para ahora sí poder aplicarle los bordes que quiera. En mi caso voy a seleccionar una de estas filas y desplegando en bordes podremos aplicar, por ejemplo, un borde inferior. De esta forma únicamente tendremos el borde inferior de cada una de las filas. Voy a hacer lo mismo en la siguiente fila y habrá que hacer esto uno a uno, ya que si por ejemplo seleccionamos todas las filas de la parte inferior y aplicamos el borde, únicamente nos lo aplicará al grupo que habíamos seleccionado. Por ello tendremos que seleccionar todas estas filas y aplicar el borde uno a uno. Si por ejemplo en una de estas filas no quisiéramos añadir un borde inferior, simplemente tendríamos que colocarnos sobre la casilla y deseleccionar el borde para que nos lo elimine. Y vamos a pasar ahora a ver la disposición de la tabla. Lo primero que tendremos serán unos ajustes de visualización, podremos ver la cuadrícula o no, y en el apartado de filas y columnas, como veis, podremos añadir o quitar filas y columnas. En este caso nos interesará añadir otro plan a nuestro cuadro comparativo, por lo que podremos colocarnos en una de las casillas de la última columna
para insertar a la derecha una nueva columna. De esta forma podremos añadir un plan completo y todas sus opciones. De la misma forma podríamos añadir una columna a la izquierda si quisiéramos, pero en este caso no nos interesa, por lo que podremos colocarnos en una de estas casillas y si desplegamos en eliminar nos dará la opción de eliminar las columnas o las filas. También podremos eliminar la tabla al completo, pero en este caso nos interesa eliminar las columnas. También podremos hacer lo mismo con las filas. Podremos insertar una nueva fila, en este caso podríamos hacer una fila, por ejemplo, con precios, e incluso a esta fila la podríamos personalizar desde el menú de diseño de tabla y podríamos quitarle el borde inferior y a estas otras casillas podríamos añadirle un color de sombreado. Si desplegamos podremos coger el cuentagotas para añadirle este color amarillo, por ejemplo. Lo siguiente que tenemos son las opciones de combinar. Podremos dividir celdas o combinarlas. Por ejemplo, imaginémonos que en el apartado C tenemos dos puntos a diferenciar, por lo que podríamos, por ejemplo, dividir esta celda. Nos dará la opción de en cuántas casillas queremos dividirlo. En este caso, únicamente queremos hacer dos columnas y una única fila. Pulsamos en aceptar. Y ahora podremos escribir aquí, por ejemplo, el apartado C.1 y para añadir un apartado C.2 podríamos hacer un intro de tal forma que esa casilla se hará más ancha. Sin embargo, en este caso no nos interesa, ya que lo que podemos hacer es añadir una nueva fila para poder añadir las opciones que tiene cada uno de los planes, por lo que podemos insertar debajo de esta fila una nueva fila y aquí añadiremos las opciones del C.2. Pero como veis también nos ha dividido el apartado C en dos filas diferentes, por lo que podremos directamente seleccionar estas dos casillas y combinarlas para que sean una única casilla. Y aquí, por ejemplo, podríamos seguir escribiendo lo que quisiéramos. El siguiente apartado que tenemos es el de tamaño de celda, desde donde podemos establecer el tamaño de alto y ancho de cada una de las casillas de forma individual, seleccionando una sola, o seleccionando toda la tabla, de tal forma que desde aquí podríamos hacer que todas las casillas tengan el mismo alto y el mismo ancho. Sin embargo, la opción que más nos interesa es la de distribuir filas y distribuir columnas, de tal forma que si, por ejemplo, distribuimos las columnas, en este caso nos hará un gran cambio, ya que tomará nuestra tabla como que tenemos 5 columnas, porque una de las casillas la hemos dividido en dos columnas diferentes. De esta forma, cada uno de estos espacios tendrá el mismo tamaño. Podríamos hacer lo mismo con las filas. Si, por ejemplo, movemos uno de estos espacios para hacer una de las filas más ancha, podremos distribuir las filas y ahora nos distribuirá el tamaño completo de la tabla entre todas las filas que tenemos. Por otra parte, tendremos la alineación de la tabla. Esta alineación se refiere a la posición que tienen los textos dentro de cada casilla de la tabla, de tal forma que, como veis, tenemos una alineación a la izquierda de los textos y además estos textos se encontrarán en la parte superior de las casillas. Como siempre, podremos cambiar esta alineación de forma conjunta para toda la tabla o de forma individual. En este caso nos interesa que la alineación de los textos esté centrada en las casillas de forma vertical, por lo que podremos seleccionar una alineación centrada verticalmente para que ahora los textos se encuentren en el centro de la casilla de forma vertical y ahora tendremos el mismo espacio por la parte superior que por la parte inferior de la casilla. Sin embargo, por ejemplo, en el apartado C no nos interesa esto, por lo que podremos alinearlo con la parte superior para que la tabla esté más clara. Además, los planes básico, medio y completo nos interesará que estén centrados horizontalmente en su casilla, por lo que podremos centrar estos textos para ver todo mucho más claro. Además, también tendremos la posibilidad de modificar la dirección de los textos, por si quisiéramos hacer que nuestros textos se escriban de una forma diferente, y también podremos modificar los márgenes de las casillas. Por último, desde aquí también podremos modificar el alto y el ancho completo de nuestra tabla, de tal forma que si quisiéramos hacerla un poquito más ancha, podríamos hacerlo directamente desde aquí y nos mantendrá esa distribución de columnas que habíamos hecho al principio. Por otra parte, tendremos los gráficos. Vamos a ir a una nueva diapositiva para ver cómo funcionarán. Si vamos al menú Insertar, dentro de Ilustraciones nos encontramos con el apartado de Gráfico. Desde aquí tendremos diferentes tipos de gráfico que podemos utilizar en nuestra presentación y además cada uno de ellos tendrá estilos diferentes. Seleccionándolos podremos ir viendo el tipo de gráfico que nos dará y en mi caso, por ejemplo, voy a seleccionar unas columnas apiladas. Pulsamos en Aceptar y nos lo colocará en la diapositiva. Además nos abrirá una pequeña ventana de Excel donde tendremos que añadir los datos de esta tabla. Todos estos datos son personalizables. Y además, como todas las tablas de Excel, podremos seleccionar una casilla y haciendo clic derecho podremos eliminar esa fila de la tabla. De la misma forma podremos hacer clic derecho para insertar una nueva columna. Y todos estos datos se irán actualizando en tiempo real en nuestra tabla.
Una vez tengamos los datos añadidos, podremos cerrarlo para ahora poder personalizar el resto de la tabla. Si desplegamos en el más, podremos modificar los elementos gráficos que vemos. Como veis, podremos desticar y ticar los diferentes elementos para quitarlos o ponerlos de nuestra tabla. Y lo siguiente que tendremos son los estilos de la tabla, de tal forma que nos dará estilos predefinidos que nos permitirán personalizar nuestra tabla. También podremos seleccionar entre los colores que nos ofrece y por último podremos filtrar nuestra tabla para únicamente visualizar los elementos que queremos. De nuevo, si seleccionamos la tabla, tenemos en la parte superior dos menús diferentes. El primero, el diseño del gráfico, nos permitirá modificar los elementos del gráfico, de tal forma que podremos agregar elementos como ejes, títulos o incluso tablas de datos, y al poner el cursor sobre cada uno de estos elementos nos permitirá visualizar cómo será nuestro gráfico. Además, todos estos elementos son personalizables, de tal forma que lo podemos colocar en la posición que queramos, e incluso podremos agrandar nuestra gráfica para recolocar los elementos. De nuevo, en la pestaña de diseño de gráfico tendremos diseños rápidos que igualmente nos darán diseños preestablecidos que podremos modificar. También podremos desde aquí cambiar los colores igual que antes y tendremos en estilos de diseño diferentes estilos para nuestras tablas. Además, desde aquí tendremos la pestaña de datos donde podremos seleccionar datos cambiando el rango de los datos que tenemos seleccionados en nuestra tabla de Excel, o podremos modificar los datos directamente desde la pestaña que hemos abierto antes o abriendo los datos en Excel. También podremos desde aquí cambiar el tipo de gráfico y por último, en formato, podremos cambiar el formato de cada uno de los elementos por separado. Al seleccionar todo el gráfico, nos seleccionará el área del gráfico de tal forma que podremos, por ejemplo, ponerle un relleno y cambiar su formato por completo. Desde aquí podremos seleccionar el elemento que queremos modificar. Por ejemplo, si quisiéramos añadir un color diferente al producto 1, que es el de la parte inferior, podríamos colocarle el color de relleno que quisiéramos y automáticamente veis cómo se va cambiando el color de todos estos elementos. Y también podremos seleccionar estos elementos directamente desde la gráfica. Espero que la explicación haya sido de ayuda. Si es así, dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte las novedades. Nos vemos en el siguiente tutorial.